Bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios internacionales con especialistas en materia tributaria. Tenemos con nosotros hoy como invitado a Alberto Barreix. Dentro de los antecedentes profesionales de Alberto, podemos decir que es economista, fue el líder principal en el BID, estando a cargo del asesoramiento técnico en proyectos de reforma fiscal en América Latina y el Caribe, especialmente en temas de política tributaria e integración. Lideró el asesoramiento internacional en las reformas fiscales en varios países de la región, entre ellos podemos decir en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana. Bueno, muchísimo. Fue coordinador del Comité de Política Fiscal del Mercosur, director del Departamento de Política Fiscal de la Dirección General Impositiva de Uruguay. Entre sus contribuciones podemos decir que es coautor del impuesto semidual a la renta, el IVA personalizado, territorialidad reforzada, la presión fiscal macrosectorial, el IVA en suspenso para el sector agropecuario, entre muchas otras que hizo, los antecedentes académicos que son de primer nivel que posee. Él es doctor de la Universidad de Harvard, PhD, tiene una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John Fisher Kennedy de la Universidad de Harvard y otra en Tributación Internacional en la Escuela de Leyes de la misma Universidad de Harvard, donde posteriormente fue investigador principal. Es además, obviamente, conferencista, realizó muchísimas publicaciones en organismos internacionales sobre la temática. Así que es un gusto y un placer que estés con nosotros hoy, Alberto, y bueno, ansiosos de escucharte. Muy rápidamente, primero que nada, un gusto de estar con SEAT, a quien conozco desde hace muchísimos años, y la importancia de SEAT para la unidad tributaria de la Argentina. Muchas gracias por la invitación a Gabriel, por la Universidad 3 de Febrero, que además está creciendo mucho en la Argentina. Pero lo más importante, yo voy a hablar del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta tiene la particularidad de que me voy a concentrar en el impuesto corporativo a la renta. ¿Y por qué? Porque ustedes deben saber que se ha logrado por primera vez un acuerdo tributario sobre el impuesto a la renta. Y yo quiero realmente trabajar sobre eso, porque creo que es un cambio tectónico. Ya ha habido un cambio tectónico, que fue en el 2009, cuando digamos, se hizo el proceso de transparencia. Argentina no lo notó tanto porque Argentina intercambiaba relativamente información y no tenía secreto bancario. Pero ¿qué pasó en el 2009? Y voy muy rápido. En el 2009, básicamente en el 2008, porque el 2009 es el proceso, hay una crisis financiera occidental. 14 de los principales bancos internacionales son asistidos o quiebran. Cuento dentro de ellos la banca de inversión. Entonces, hasta ese momento, yo creo que es un cambio fundamental, la bolsa de valores, que tenía más o menos un PIB norteamericano en aquella fecha, unos 16 trillones de dólares, yo me mareo, son millones de millones. Utilicen siempre el sistema sajón, porque el sistema de los billones es más fácil ir de a 1000, entonces tomar los billones. O sea, más o menos era unos 16 billones, 16 trillones de dólares, y esos 16 trillones de dólares de la bolsa caen a 9, o sea, pierde casi un 40%. Yo voy a perder más, pero digamos, esa es la base. Y solo un banco europeo, obviamente piensen cuál banco puede ser o dónde está ese banco, casualmente tengo una hija viviendo en ese país, tenía 2 trillones de dólares. O sea, tenía lo que era en aquel momento el PBI de Brasil y Argentina juntos, en fondos personales. Entonces eso cambió y ahí surgieron un cambio fundamental, que fue el principio de la transparencia, que es lo que ustedes están viendo ahora, el intercambio de información de 100 países, son 110, creo que lo que están intercambiando hoy automáticamente a nivel de la persona. Se mueren obviamente las sociedades anónimas al portador, que Argentina ya las tenía muerto, Bebe Gómez Abaini las había liquidado hacía casi unos 30 años, y
se empieza a controlar la propiedad. ¿Por qué ese cambio fundamental? Porque ese cambio no solo cambia en todo lo que es, porque el cambio de conocer la propiedad ya venía desde antes, pero no se hacía, sino que de ahora en adelante vamos a conocer a nivel de las personas los flujos, en otras palabras, le están llegando hoy a la Argentina o a cualquier país, da automáticamente la información a los países donde hay un residente, pongamos un chileno viviendo en la Argentina, eso es informado por AFIP, y AFIP recibe de todos los otros países, de Uruguay, de Francia, de Indonesia, donde fuera, de los países firmados. Entonces, ¿eso por qué es un cambio? Porque es indirectamente un cambio en la tributación internacional, pero no es directa, no te cambian el impuesto a la renta, pero ahora sí te permiten cobrar un impuesto a la renta personal a nivel mundial. Antes era un cuentito. Cuando yo era joven, hoy soy el viejo de las reuniones, pero cuando yo era joven y un poco un infante terrible, solía pelearme, entre ellos con varios argentinos y brasileños, y les decía, es imposible cobrar el impuesto a la renta si usted no tiene intercambio de información porque no saben dónde yo tengo el dinero. Entonces, ese fue un cambio fundamental. Pero el cambio fundamental que vamos a tener ahora es que vamos a disponer del impuesto a la renta. Y yo quiero llegar a eso porque estuve 2 años trabajando y creo que es muy importante. Y estos acuerdos de Pilar 1 y Pilar 2, porque ya vamos a llegar. Pero yo quiero ir muy rápido, solamente para tener una idea de cómo está el impuesto a la renta, y esto forma parte de una serie de charlas. Yo ahora estoy jubilado y doy charlas, aunque trabajo para varios organismos. Entonces vamos a ir muy, muy rápido. Lo primero, y espero que ustedes lo estén viendo, esto es cómo ha evolucionado la tributación en las últimas 3 décadas, y yo tomé OSD 36 y América Latina 26, que es lo que hacemos con la OSD, con un pequeño cambio. Nosotros tomamos la PFE. La PFE es la misma tributación que ustedes tienen en la Argentina, pero le sumamos 2 cosas. Seguridad social privada, en el caso de la Argentina fue renacionalizada en el 2008, pero los chilenos no. Entonces ustedes van a la OSD, los chilenos figuran con 20% de presión fiscal, pero claro, no les cuentan nada de todo lo que pagan de seguridad social, salud y educación, y son 4 puntos y algo de PIB. Mismo Uruguay tiene casi 2 puntos del PIB, pero también podemos tener a El Salvador o a Perú. Le sumamos eso y le sumamos los recursos naturales, lo que ingresa por recursos naturales, pero no digamos, lo que ingresa por las regalías. O sea, el cobre, el 38% de la producción chilena de cobre es una empresa nacional. Lo que sería, vamos a suponer, Vaca Muerta cuando exploten su producción de gas. O lo que sería la parte de Ecopetrol o la parte de PDVSA, que es un porcentaje enorme de la recaudación. No es recursos que sean como ANCAP en Uruguay, que no tiene recursos naturales. Es la parte propia de los recursos naturales, mineros y petróleo. Entonces, nosotros definimos pilares tributarios a 3 cosas. Al IVA y los ingresos generales al consumo, que en Brasil hay 3 y en Argentina son 2, o sea que además del IVA, si ustedes suman ingresos brutos, que los recaudan ustedes básicamente en las provincias, les da 11 puntos del PIB, y en Brasil, si ustedes suman el IVA federal, que es el PIS-PASES y el ICM y todo lo demás, les da como 12 puntos y medio. Lo normal es Chile, Uruguay, estamos sobre 8 y algo. ¿Ah? Entonces, esto es como ha evolucionado. Y si ustedes ven, nosotros estamos evolucionando, casi estamos cerca de la carga de 1970. ¿Ah? Ahora sí voy a empezar a ir más rápido, esto ustedes lo ven. No se engañen, porque en el slide anterior nosotros tengamos una presión fiscal de 25 promedio, esto está calculado ya en paridad de poder de compra, usamos precios corrientes, porque no puedo usar paridad de poder de compra porque nosotros consumimos en precios corrientes. Entonces, ¿qué sucede? Por más que Mercosur se le acerque y tenga 28,3 promedio de presión fiscal, es Mercosur más México y Chile, digamos, los ricos del barrio, por ponerla así, aunque en el Caribe hay algunos países más ricos, está Costa Rica, en Centroamérica, estamos 28 a 31,
la recaudación es obviamente diferencial, porque cuando yo digo 28 sobre el PIB del Mercosur es básicamente casi 3 veces menor, 2 puntos y algo, menor que la de la OECD. O sea que no hay que engañarse. A veces cuando decimos, recaudamos lo mismo, no, querido, no son lo mismo, porque eso es lo que le suelo decir a derecha y a izquierda, ¿no? A los de la derecha te dicen, yo pago impuestos como un sueco. Y yo le digo, no, vos no pagás impuestos como un sueco, hermano, porque los suecos son mucho más productivos que vos. O sea, generan mucha más riqueza que vos. El PBI de ellos per cápita es mucho más alto. Y a la izquierda le digo, no te pienses que estás haciendo un gran esfuerzo. Y tener cuidado cómo la gastás, ¿no? Para tener una idea de que no podemos perder un peso y no pensemos que tampoco estamos grabando como los suecos. Además los suecos graban 40%. Pero sí es cierto que América Latina ha hecho un esfuerzo muy importante y medido en este tipo de presión fiscal, pero que está validada por la OECD. Nosotros trabajamos con la OECD, yo ya no trabajo más, soy freelance, pero trabajaba con el CIAT, con los hermanos con el BID, trabajo con los hermanos del CIAT, y también con los colegas de CEPAL, y obviamente la OECD, aplicando su metodología. Ellos cada 3 años actualizamos esto. No hay mucha diferencia entre nosotros y la OECD. Y si ustedes se fijan, nosotros en los 30 años que hay contabilidad de esto, que ustedes lo pueden bajar de la OECD, o se lo dejamos con mucho gusto, están en el BID, están gratis, y en el querido CIA también, hemos subido una linda parte la recaudación. Sigo más rápido, y ya voy directamente a la renta. El impuesto nosotros decimos que los pilares tributarios son 3. Es el IVA y los impuestos generales al consumo, que tiene Argentina ingresos brutos, y Brasil tiene el ISS municipal y el ICMS, que es el IVA estadual, que ustedes lo ven ahí. Esa es una parte. La otra parte es el sistema de imposición de la renta. Y esto es muy importante, porque vamos a volver sobre esto al final. Y el otro es las contribuciones a la seguridad social. Ustedes en cualquier parte del mundo van ahí y el 70% de la recaudación está en esos impuestos. Que nosotros, con un queridísimo, y se lo llevó el COVID, Luis Vilela, los definíamos como los pilares tributarios, porque eran lo suficientemente grandes y tenían una relatividad, elasticidad ingreso-consumo grande para sostener una tributación, por eso le llaman los pilares. Sigo adelante. Si ustedes miran, hay una enorme diferencia entre América Latina y la OECD, y una está en la seguridad social, pero la otra está ustedes, yo supongo que Gabriel les va a repartir, no se preocupen por esto, ustedes lo van a tener. Ven que la enorme diferencia está en el ingreso personal a la renta. ¿Qué pasa con el impuesto personal a la renta? Nosotros soñar que vamos a recaudar 8 o 9 puntos del PIB, o como recaudan Estados Unidos, o como recaudan los países nórdicos, es muy difícil, porque nosotros no tenemos una renta excedentaria tan alta, porque nuestro PBI per cápita no es tan alto. Entonces no es lo mismo grabar a un tipo que tiene ingreso promedio $45.000, o cerca de 30 y pico de mil euros, que es el promedio de Europa, en especial Europa del Norte, y nosotros que tenemos, ligando bien, estamos sobre el promedio. El Mercosur nos llega a $15.000. Entonces tenemos obviamente un excedente menor para grabar, aunque tenemos chance para subir. Entonces vamos a ir a la imposición a la renta de empresas, que es la que yo me voy a concentrar. La imposición a la renta de empresas, como ustedes verán, se ha bajado mucho. Obviamente los aranceles han muerto, el IVA está subiendo un poquito, y la renta de empresas y la renta personal están bajando. Este paralelismo, cuando lleguemos al final, vamos a ver que ha muerto. Porque nosotros siempre pensamos, yo cada vez cuando daba clase en la universidad, en Harvard y eso, que me tocaba dar clase, yo siempre decía, no hay un impuesto a la renta, hay un sistema de imposición a la renta. Yo lo puedo mirar de diferentes maneras. Puedo mirar rentas del exterior y rentas domésticas. Lo puedo mirar rentas personales y rentas de empresa. Lo puedo pensar, inclusive como lo pensamos nosotros en Uruguay, cuando hicimos el semidual, que agarramos el dual nórdico y lo dividimos, renta del trabajo y renta de capital, y puedo dividir la renta capital. Digamos, yo siempre digo que es
la ronda nocturna de Rembrandt. Cada pedazo, cada forma que vos lo mires es diferente. El IVA es la paloma de Picasso. 4 trazos, compro, vendo y saco al medio. ¿Ah? No hay mayor problema. No hay mayor problema. Pero acá ustedes ven cómo el IVA va sustituyendo a los aranceles, porque tiene una base más amplia, y cómo los otros vienen bajando, en particular a partir de la reforma de Reagan y Thatcher y la liberalización de los. Esto es lo que recaudamos en empresas. Hay países con una muy baja recaudación, pero si ustedes ven las primeras, ustedes van a ver que los países europeos no recaudan 3 puntos del PBI. No estamos en la locura de esto. Por eso es que ahora viene la locura por este. Seguimos adelante, estas son las tasas nominales, no me importa. Acá sí solo hay una cosa interesante, que es cuánto se recaudaría por punto adicional, muy groseramente, manteniendo el gasto tributario y la evasión. Pero todo esto lo pueden ver, no da para mucho. Esto es el gasto tributario y la recaudación potencial, tampoco voy a perder tiempo, lo pueden mirar ustedes con calma y lo van a tener. Y de estudios que hay, son complicados. Esto es la evasión, y para tener un resumen les digo cuánto sería lo que se pierde del impuesto entre evasión y gasto tributario. No voy a perder el tiempo con esto porque yo le voy a ser honesto, no soy muy hincha del gasto tributario y menos soy hincha de la evasión. Y les voy a decir antes que nada por qué. Porque la evasión se calcula sobre el excedente bruto de producción, se hace sobre las cuentas nacionales. Si los balances de nuestras empresas están dibujados, los balances de nuestras cuentas nacionales están hechas pero tirándole la pintura, ¿no? Ya pues se sacan los consumos por diferencia, no me quiero pelear con los que hacen cuentas nacionales, pero esta es la cruda realidad. Y por eso 2x3 se hacen un ajuste y suben 28% como subió Paraguay, 5 o 6% como subió Uruguay, y yo estoy seguro, ¿por qué? Porque los productos, la composición del producto se calcula cada 20 años. Y miren, eso para calcular la evasión. El gasto tributario, ustedes saben que es medio mentiroso, porque si yo tengo una tasa de 20 y exonero la mitad de los productos, tengo un gasto tributario brutal. Si yo tengo una tasa de 10% y exonero un 20% de los productos, probablemente recaude más o menos lo mismo, voy a tener un gasto tributario muy pequeño, porque como yo defino la tasa más alta, defino el gasto tributario. No me voy a pelear, lo inventó un profesor de Harvard Law, que es donde yo estudié, y CEPAL sobre todo, pero muchos otros han hecho un gran esfuerzo en estimar la evasión para que nos dé una idea de eso. Creo mucho más en la del IVA. Y voy a la última. ¿Por qué se da esto? Porque tenemos, y la Universidad de La Plata es la líder en el cálculo, una gran informalidad legal y la productiva. La productiva, digamos, a la gente de La Plata se le va fuerte y dice que prácticamente todas las empresas pequeñas son una suerte de economía informal, y no es solo la legal, que es lo que nosotros tenemos como la informalidad propiamente dicha de aquellos que no aportan absolutamente nada. Y muy probablemente si discutimos esto con Darío, no le va a gustar, como a mí tampoco me gusta, pero esto es para tener una noción. Y ahora sí llegamos a lo que importa. ¿Qué va a pasar? Como yo les dije, en el año 2009, cuando vino esa crisis, el sistema bancario occidental se puso en tela de juicio, vino un gran esfuerzo, en especial de las naciones grandes, donde están también, obviamente, Argentina, en especial del G20, que los países grandes tienen una política de muchas menos exoneraciones y de menos perdones tributarios, con algunas excepciones. A veces no lo tienen ellos, pero lo tienen las islas que viven al lado, cosas de ellas. Y entonces dijeron, bueno, vamos a crear la transparencia para que la gente no nos fugue los dineros a lugares donde están más seguros, cuando nosotros sabemos, vamos a suponer que el Citibank, la acción llegó a valer $1, y entonces el sistema medio que quebraba, y entonces vino todo este proceso de transparencia tributaria, que yo lo encontré muy positivo, porque yo pensé, yo estoy transitoriamente en Uruguay, hace 35 años que no vivo acá, que nunca iba a haber levantamiento del secreto tributario en Uruguay y en muchas otras partes del mundo, y hoy está totalmente levantado. Y es muy importante porque ustedes que son administradores tributarios saben que si yo levanto el secreto bancario puedo cobrar mejor los impuestos. No solo renta, el IVA también. Y si yo intercambio información, puedo expandir mis bases tributarias, y si yo
en el futuro va a haber, y ya empezó, un intercambio donde yo conozco la propiedad, entonces puedo empezar a cazar cómo hay los jueguitos que me hacen de abrir diferentes empresas, y yo no se lo voy a explicar a los que viven en las provincias del litoral argentino, cómo se jugaba y cómo se juega con las diferentes estructuras para pagar de una manera o de otra, porque se aplican en todos los países del mundo. Entonces, ahora sí conozco el último beneficiario de la propiedad, o sea que, ¿qué conozco? Lo que en economía llaman los stocks. Y por los movimientos conozco el flujo. Pero además los conozco a nivel doméstico, que antes no los conocía. Y aún no teniendo sociedades anónimas portador, en Uruguay imposible, pero aún en Argentina, por todos los juegos de propiedad, era difícil de conocer exactamente la propiedad. Hoy ya es, y en algunos lugares es hasta pública. Muy bien. Entonces terminamos con eso. Cuando se levanta digamos, la parte, el velo de los flujos y de los stocks, o sea, yo cambio, y en muchos lugares fueron al revés, como en Uruguay, yo tendría que cambiar bien la estructura de la tributación, inclusive la tributación directa, pero otro día hablamos de patrimonio. Yo tengo algunos reparos en los impuestos patrimoniales. Creo que primero hay que cobrar bien la renta y después los otros. Pero eso, pequeño Adam, es otra historia para los que son viejos. Lo que sí les quiero decir es que cambia indirectamente el impuesto personal a la renta. Y con eso, obviamente, cambia el sistema de imposición a la renta, y sepan que el sistema de imposición a la renta es el impuesto que más ha recaudado en la historia de la humanidad. Y cada vez ha recaudado más. No es el IVA, los únicos que pelean son los aranceles, porque aranceles ha habido de tiempos inmemoriales. Pero desde que el impuesto a la renta maduró, que es básicamente a principios de 1900, básicamente es un impuesto sajón, un impuesto que nació en Inglaterra en 1800, cuando Inglaterra quedó cerrada. Podría darle bibliografía, después ahí se murió, después que derrotaron los ingleses, mataron el impuesto a la renta, porque obviamente los ingleses vivían el gobierno inglés vivía eran, digamos, menos de 10% del PIB, pero vivía prácticamente el 60 al 70% vivía de los aranceles, de lo que cobraban en aduana, y Napoleón le cerró todo, ya no lo podían cobrar, entonces tuvieron que poner impuesto a la renta. Después en el año 50 lo vuelve a poner Inglaterra, bajo Robert Peel. Hay unos líos bárbaros, porque es cuando se hicieron las Corn Law, y ahí se crea la primer policía del mundo. Por lo menos con William Pitt el impuesto fue aceptado, porque la cuestión era enfrentar a Napoleón. Y después ya el impuesto se impone en Estados Unidos empieza a tomar la batuta del impuesto, pelea 20 años para sacar el impuesto a la renta, hace una enmienda constitucional y empieza a cobrarse. Y también en Inglaterra, el primer presupuesto que pone el impuesto a la renta de empresas y personal es el primer presupuesto del pueblo. ¿Por qué? Porque no tuvo que ser votado por la Cámara de los Lores. Fue el primero que fue votado por democracia directa. O sea, es decir, bueno, directa es un decir, porque las mujeres no votaban, pero en esa fecha todavía no votaban, pero fue el primero que se hizo por la Cámara de los Comunes. Y después, en el año 42, Franklin Delano Roosevelt lo masifica y le cobra a más del 50% de la población y le da seguridad social al 60% de la población. Una seguridad social estilo sajón, poco dinero, son, digamos, unos pesos para subsistir. Pero, ¿por qué? Porque ahí convierte de alguna manera el impuesto a la renta, y con eso pasa el impuesto a la renta personal, empieza despacito a ganar terreno sobre el impuesto a la renta corporativo, porque el impuesto a la renta pasa a ser el impuesto de la clase media para financiar los servicios a la clase media, es decir, a la democracia. Entonces, hay que conocer este animal, porque cuando empiezan las liberalizaciones comerciales y financieras, a partir de los años 80, con enorme violencia, empiezan los problemas para el impuesto a la renta. Y en especial para el impuesto a la renta personal, porque le perdemos pie a los que llevan la plata afuera, y en los que somos administradores tributarios, y también el impuesto a la renta de empresas. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta de empresas tiene 3 pilares. Una, la residencia, que es cómo se crea el impuesto a la renta personal,
empresarial en 1920. La residencia. ¿Dónde viven los dueños de la empresa? ¿Dónde reside la empresa? Sus headquarters. ¿Ah? En el siglo XVIII, el 50% del comercio lo tenía una sola empresa, la Compañía de Indias norteamericana, inglesa. El 50% del comercio exterior del siglo, una empresa. Y obviamente estaba en Inglaterra. Y el valor agregado, en 1920, que ya estábamos en un proceso de industrialización, lo que se llama la fuente, que es los salarios que pago, los bienes que produzco, los bienes de capital, estaban todos en el mismo país. Y el destino era el país, el mercado donde yo vengo. Los tres principios: residencia, fuente y destino. Destino es mercado. Entonces, ¿qué pasa? Con las liberalizaciones, la fuente se empieza a mover. La Scania, que nació en Suecia, se vuelve más grande en Brasil. Y ahí la liberalización financiera también permite que vos puedas poner la plata en Suiza, en Liechtenstein, etcétera, etcétera. O sea que la parte que se llama de fuente es la producción, incluyendo la parte financiera, pasa a otro lado. Y ahí empezamos con los jueguitos financieros, para los que somos de la parte tributaria, que venimos del Estado, y empieza también los precios de transferencia. Se empiezan trato de aprovecharme, sobrevaluar donde no pago y pasar al otro. Que son los dos grandes. ¿Qué sucede? Eso va, todo fenómeno, y los países empiezan a empezar a controlar eso. En particular, ¿quién? La Unión Europea. Pues la Unión Europea, a partir de los años 80 y del 93 en adelante, tenía mercado único. ¿Qué quiere decir que tenía mercado único? Tenía prácticamente una moneda controlada. Los que no estaban en el euro, o sea, tenías una política monetaria y financiera. Y por otro lado, tenías una sola política comercial. Los aranceles se fijan en Bruselas, no en Madrid, ni aún en Berlín, y muchísimo menos en cualquiera de los países chicos, en Lisboa, donde fue. Entonces empezó una competencia tributaria, y esa competencia tributaria empezó a ser controlada, surgieron los precios de transferencia, el control de las foreign companies, los CFCs, etcétera, etcétera. Eso iba avanzando hasta cierto punto. Y ya se veía que había que cambiar el impuesto a la renta, y hay 50.000 formas del impuesto a la renta de empresas, como hay varias formas del impuesto a la renta personal, como el famoso uniforme, el dual, el semidual, renta mundial, no renta mundial. La renta de empresa empieza a crujir. Pero ¿cuál es el problema? Que llega la digitalización. Y al llegar la digitalización, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una presencia en el mercado muy grande sin ninguna presencia física. O sea, Google puede no estar en Paraguay o en Argentina y sin embargo tener una parte muy grande del mercado. Y eso es el último golpe. Y como es un cambio, además, tecnológico, todos los cambios tecnológicos tienden a ser dominados por pocas empresas. Entonces se convierten en una suerte de oligopolios o monopolios globales. Y esos oligopolios y monopolios globales no pagan en ningún lado porque juegan en pasar sus activos o sus derechos a lugares donde pagan poco y no pagan en ningún lado del mundo. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos, que fue el último país que renunció a cobrar renta mundial para sus empresas, 32 países de los 30 y pico de la Unión Europea cobran territorial. Estados Unidos hace un cambio tributario muy grande en 2007, y eso va a tener una gran influencia en lo que yo le voy a hablar. ¿De qué le voy a hablar? El acuerdo que se va a aceptar en el viernes y el sábado que viene, si no me equivoco, del G20, donde obviamente Argentina participa, los países, las economías más grandes del mundo, va a tener la aceptación de dos cosas: el pilar 1 y el pilar 2. ¿De qué se trata el pilar 1? El pilar 1 es cómo vos vas a grabar la economía del conocimiento. No ya es la economía digital, no es ya Google, es la biotecnología, es las grandes farmacéuticas.
y algunas otras empresas. Hay algunas excepciones que no van a estar ahí, empresas públicas, conglomerados financieros, en fin, hay una serie de excepciones. Pero va a estar grabada lo que es importante, que es la economía del conocimiento. Es mucho más complicado lo que yo le voy a decir, pero tiene cambios tectónicos a nivel de la tributación internacional. ¿Por qué? Porque ya no vamos a grabar a Google y le vamos a cobrar lo que queramos o armarlo, porque no sabemos cómo cobrárselo. Y a cualquier cosa de la economía del conocimiento, fabricante de vacunas, tampoco sabemos cómo cobrárselo. Y entonces, ¿cómo se pactó? La Argentina lo aceptó, ustedes lo leyeron, 130 países, ¿ah? Toda América estamos, todos los sudamericanos. ¿Cómo se pactó? Miren, a las grandes economías, vamos a las grandes empresas que facturan 20 billones de dólares, 20 billones de dólares, más o menos el 5% del PBI de Argentina, peso más, peso menos, depende cómo midan el dólar. Le vamos a grabar de esta manera, en 3 partes. La primera, el país de origen va a cobrar, va a sacar como una utilidad normal o natural el 10% de utilidad sobre ventas. Eso va a estar para el país de destino. Si la empresa ganó más del 10% sobre ventas, no sobre activos, porque medir activos es muy complejo, porque uno tiene jueguitos para sobrevaluar los activos intangibles, que son el otro gran problema de la economía digital. Uno es no tener presencia en mercado, pero no tener presencia física. Entonces, ahí van a estar las grandes digitales y las economías dominantes. Eso va para el país de origen. Para Spotify, pues, si gana más que eso se va a repartir de 2 maneras. Uno, el reconocimiento a los centros comerciales. Es en general países desarrollados o países grandes, donde Argentina va a figurar. Los países pequeños es difícil que tengan lo que se llama el valor del marketing, la distribución y comercialización. Y eso se va a hacer fijo, para evitar que empecemos con los precios de transferencia, de que entonces paso todo para Argentina porque tiene menos tasa que Francia, o podrá ser para países grandes. Una segunda distribución, pequeña, y lo que importa es que de lo que sobre, el 20% de esa utilidad se va a pasar a destino. ¿Cómo se pasa a destino? A distribución por ventas. Lo que se llama, lo que está proponiendo para grabarlo todo, pero en un sistema muy complejo, y quizá hasta pueda ser mejor, es un sistema de distribuirlo por las ventas en el mundo, exceptuando obviamente a la casa madre. O sea que de lo que sobre se va a repartir, vende ¿cuánto? Vende 20 millones en Argentina, 50 en Brasil, 3 en Uruguay, 2 en Paraguay, y así empieza a dividir con todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son los cambios tectónicos del impuesto? Lo primero, por primera vez se va a grabar a la empresa en un sentido global. No vamos a grabar empresa por empresa, en Argentina, en Inglaterra, no. Las grandes empresas, estas empresas van a ser unos 100, los voy a grabar en una sola, como si fueran una sola, con reglas que se están discutiendo, no voy a entrar en ese detalle porque pasamos la vida. Y primer cambio. Segundo cambio, la distribución por precio de transferencia no es gran cosa. Yo creo que los brasileros van a saludar, porque los brasileros no hacen precio de transferencia como hace la Argentina. Los brasileños siempre dijeron que los precios de transferencia eran con montos fijos. Así que, salud Brasil, ganó una. Tengan cuidado ustedes el sábado. Y el último punto es muy importante, porque probablemente para ustedes, yo soy contador también, gradué de contador, además económica, cambia la teoría del valor. Porque ¿por qué le dan al mercado una partecita? Eso lo podemos discutir. Si es grande, si es chica, eso lo discutimos otro día. Porque cambia la teoría del valor. Se le asigna valor al consumidor y al usuario. ¿Qué quiero decir? Es como que yo vendo en un lugar, o sea, yo vendo algo en un lugar, publicidad de Google, pero en realidad no vendo nada,
no tengo ningún servicio, no tengo forma de grabar, porque no tengo presencia física. Pero sin embargo reconozco que tanto el valor del consumidor como el usuario es diferente, porque de repente yo no pago, pero estoy ¿cómo se llama? En Facebook, en una de estas. Y entonces tengo valor porque ellos me van reconociendo quién soy, y después saben todo, y está aquello famoso que si vos das 150 likes te conoce más que tu mamá, y si das 200 likes te conoce más que tu cónyuge, y si das 250 likes te conoce más que tu amante. Perdón. Entonces, lo que les quiero decir es que se reconoce un valor a una información por la cual nadie paga. Entonces, esto es un cambio tremendo en la teoría del valor, porque nosotros estamos acostumbrados, parece que es una tontería, a la teoría del valor ricardiano, que es la que tomó Marx, o sea, valor por costos, llamémosle así, que después fue cambiando, al final terminó cambiando por Kalecki, pero definimos el valor no ya por costos, sino por utilidades marginales. O sea, esto es un cambio tectónico inclusive a nivel, mucha gente no lo ha visto, porque claro, la gente que hace esto es toda tributaria, pero es un cambio hasta de la determinación del valor. Pero ¿por qué es un cambio tan importante? En mi criterio, hay otra gente que piensa diferente. Básicamente por esto. Porque yo acá estoy diciendo que estoy grabando a las grandes empresas de la economía, yo digo del conocimiento. Cuando ustedes lean va a ser siempre digitalización, pero está la farmacéutica, está la biotecnología. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que cuando hay un cambio tecnológico, se puede asimilar a una nueva ruta. Los que somos del interior o de familia del interior, entendemos lo que es una ruta. Cuando usted hace una nueva ruta, hay dos tipos de clientes. Uno, el cliente que le robo a las otras rutas. Yo hago ahora una ruta directa a Mendoza, de Buenos Aires, robo de los otros lugares. Eso se llama el tránsito derivado. O sea que ustedes me pueden decir, bueno, pero ahora consumimos poco porque no es para tanto, ¿qué consumo? Netflix, 3, 4 cositas, compro 4 championes por zapatillas por internet, perfecto. Pero después está el tránsito generado, que es el tránsito de la gente que ahora sí va a Mendoza porque va en una línea recta. Entonces, ese tránsito derivado, el mercado del futuro. Acá estamos decidiendo el mercado del futuro. ¿Y qué mercado estamos decidiendo? El mercado de la economía del conocimiento. ¿Qué estamos decidiendo? Estamos decidiendo que cuando usted compre un auto, Tesla no solo vende el auto eléctrico, que ya es un cambio fenomenal, ¿no? Y excelente por Tesla, todo el problema del medio ambiente, sino que Tesla me va a manejar desde Palo Alto, o donde esté Tesla, me va a manejar las cubiertas, el peso, cuándo tengo que cambiar esto, cuándo tengo que cambiar lo otro. O sea, entro en el mundo de la economía digital. Cuando yo compre una cafetera, la economía de las cosas, que abro el refrigerador y todo, me voy a servir café y me va a decir, disculpe caballero, hoy está su madre. Mi madre justo ha fallecido. Y a su madre le gusta el café no a 25 grados, le gusta a 38 grados. Y va a estar dominada por la Internet de las cosas, que ahora viene en la salud. Que ustedes se van a poner camisas y nos van a controlar todo. Todo eso se va a hacer probablemente en Shenzhen, ¿no? O en Estocolmo. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá se está jugando la economía del futuro, que es la economía del conocimiento. Por eso yo creo que esto es muy importante. Pasemos al pilar 2, y voy rápido porque creo que no me queda tiempo. El pilar 2, o sea, no le va a afectar tanto a Argentina, le va a afectar a países que no graban. O sea, el primer punto sí es muy importante porque es como se acordó grabar a la economía, en mi criterio, del conocimiento y del futuro. Por eso creo que es un cambio tectónico, con estos cambios que les dije, de que ya no se graba a la empresa por jurisdicción, sino globalmente, y porque se cambia la teoría del valor, asignándole valor al consumidor, por los datos que el consumidor da cuánto consume, o el usuario cuando usa Facebook o cosas por las cuales lo paga. El pilar 2 es que empiezan a pedir un impuesto mínimo, que se liga, todo esto, yo no tengo tiempo, pero está ligado, viene de la reforma Trump, viene de cómo en el 2017 Estados Unidos hizo una reforma, no pudo poner el impuesto que quería, me tomaría mucho tiempo explicarlo,
pero sin embargo puso dos mecanismos de protección de las bases. Y este es un mecanismo de protección de la base dado diferente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda jurisdicción tiene que cobrar al menos para las empresas que venden más de 750 millones de euros, 820 millones de dólares, para ponerle groseramente, un poco más, le tiene que cobrar un 15% de tasa efectiva. Tasa efectiva. Los que trabajamos o sea, tasa pago de impuesto efectivo, sumando, se está discutiendo, pero se van a sumar los dividendos también, o sea, impuestos a la renta e impuestos probablemente a la distribución de dividendos, es un poco complejo, de 15%. Todo lo que trabajamos en una administración tributaria, cada vez que encontramos un contribuyente que pagaba 15% sobre su utilidad efectiva, no nominal, efectiva, o sea que el pago del impuesto era 15%, hacíamos una fiesta de cumpleaños, ¿no? Conseguimos una persona que pagaba el 15% sobre su utilidad. Entonces, si no lo graba el país, si no llega a grabar el 15%, la casa madre va a cobrar 15%. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si yo trabajo en un lugar donde no graban nada, una zona franca de alguna de las de Centroamérica, y el dueño es una empresa, y es una empresa grande de 750 millones de pesos, y el dueño es una empresa inglesa, francesa o argentina, de cualquiera sea, en este caso hay muy pocas excepciones, solo las navieras, va a tener que cobrar 15%. Y si no lo cobra, Argentina lo va a cobrar hasta el 15%. Y hay otra forma de protección que yo podría decir, bueno, no, hago a la inversa. Saco la casa matriz de Estados Unidos o de Argentina o de Francia, me la llevo a la zona franca, al país de la zona franca, y de allí vende. Bueno, si eso pasa, hay una norma que le aplica a la inversa. Entonces, en este caso, la subsidiaria estaría en Argentina, en Estados Unidos, en Francia o en Suecia, va a decir, no, como la casa matriz no cobra 15% efectivo, yo la puedo cobrar. Eso tiene cambios fenomenales que yo no voy a entrar, porque cambia los tratados, se permite cambiar los tratados, se va a hacer por una convención, como se hizo la convención del intercambio de información a nivel internacional, y va a ser tremendo. ¿Qué quiere decir? Se pone un impuesto mínimo a los países que tiene que ser 15%, probablemente incluya renta y dividendos. Y si no se cobra eso, lo cobra el país. Vamos a poner un caso. Supongamos que yo estoy en Uruguay y tengo un acuerdo con Argentina y le digo, mira, perdono lo perdono. ¿Ah? Y esa empresa de Argentina es dueña, la dueña está en Francia. Aunque Uruguay perdone, Argentina lo podría cobrar. Pero yo llevo un acuerdo con Argentina que no lo cobre, porque es una empresa que nos interesa. Si Argentina no lo cobra, Francia tiene derecho a cobrar. O sea que es un sistema muy complejo, donde la prioridad siempre la tiene el residente, la casa matriz, donde está la casa matriz. Hay más cambios, yo no tengo tiempo para hacerlos, pero fíjense que es un cambio tectónico, porque va a cambiar en todos los lugares donde ustedes tengan, digamos, zonas de baja tributación. Si se va a alguna de estas empresas, el Santoral argentino, o como tenían en el pasado en Tierra de Fuego, o la zona franca del Uruguay, va a tener una afectación si la empresa viene de un país y la empresa factura más de 750 millones y su casa matriz va a aplicar esta regla que probablemente todo el mundo, por lo menos la economía grande, la van a aplicar. Con esto he terminado. Y les voy a decir las conclusiones que tengo de estos cambios. En primer lugar, a nivel técnico, siempre se dijo, y yo creo que cuando todos ustedes estudiaron, que teníamos que mantener una cierta coherencia entre el impuesto personal a la renta y el impuesto empresarial. No los podemos dividir, porque si no, empieza el arbitraje tributario. Podemos hacerlo como lo hicimos con Darío, de poner límites de venta, etcétera, etcétera. Pero uno trata de que el impuesto a la renta se parezca al impuesto a la renta de empresa, porque si no, no me hago empresa. O sea, la forma jurídica empieza a jugar. Y por lo general tenemos nosotros regímenes general pequeños, y ahora vamos a tener adentro de nuestro propio coso, no un régimen de incentivo, sino un régimen de empresa global. Un problema nuevo al cual vamos a tener que tener en cuenta. Segundo,
vamos a tener un cierto divorcio con el IRPF. Ya, no, si yo llego a 15, probablemente a nivel personal, hay países que conviven con ese divorcio. Irlanda cobra de tasa marginal 40% y 2,5% en la empresarial. Pero no es tan fácil para una economía grande. Segundo punto. Es la primera vez que la coordinación internacional entra en el régimen fiscal. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si ustedes, y mañana Argentina quiere salir del comercio, o varios países no entraron en la Organización Mundial del Comercio. Iban entrando despacio, bajo ciertas condiciones. La Organización Mundial del Comercio no aplicaba para las industrias, pero no aplicaba para el agro. Lo mismo si ustedes quieren entrar en el mundo financiero, entraban en las multilaterales de crédito, pero ustedes hacían el préstamo si querían, no se financiaban de otra manera, había toda una cosa. Es cierto, y vamos a reconocer de que el tipo de cambio y las tasas de interés se fijan en las economías grandes, ¿no? China, al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal. Y con eso se mueve el tipo de cambio, ¿no? En el caso chino es inclusive fijo. Pero uno tenía la posibilidad de irse moviendo y hacer su propia política monetario-cambiario y su propia política fiscal, con algunos cambios. Obviamente tiene que haber negociaciones, porque si usted entra en un acuerdo comercial, tiene que tener ciertos cambios. Bueno, ahora, la comunidad internacional le va a pedir, primero, cómo va a gravar a las empresas del conocimiento, y segundo, que tenga un impuesto mínimo de 15% de tasa efectiva. Entonces, se entra en el último bastión de la soberanía. Pequeño cambio. Segundo cambio, esto tiene un impacto en la regulación. Por lo general, todos sabemos que los monopolios no son todos malos, son en su mayoría malos, pero los monopolios innovadores pueden ser buenos, porque si siguen invirtiendo y siguen dando nuevos productos, uno los va a dejar. El problema es que ahora vamos a gravar empresas de primera línea, de economía de conocimiento, empresas que hoy no existen, ¿no? Las vamos a grabar de una manera y va a haber mucha plata en juego para economías que las precisan. Y cuando yo hablo, no hablo solo del mundo occidental, también empresas coreanas, empresas chinas que hoy están por el mundo y que además se expanden cada vez más, en particular con los cambios que hizo la economía china, la economía coreana hace 20 años, hay un acuerdo, de alguna manera, de una apertura al mundo y todo lo demás, que va a ser cada vez más crecientes, y cosas que tengo que regular. Ustedes han visto, Estados Unidos reguló hace poco, la Unión Europea puso multas, y ahora China está poniendo multas a estas enormes compañías de gran desarrollo tecnológico, que hay que reconocérselo. Si yo las grabo, ya ahora me va a costar un poquitito más hacer la regulación. Y si yo, porque tengo un beneficio fiscal, que obviamente está ligado a la política, por eso se está poniendo esto, ¿no? Porque esto va a recaudar plata que va a financiar gastos, en Estados Unidos, en China, en Francia, o sea, en un momento donde las economías todas están muy endeudadas, quizá la regulación pierda un poco de fuerza. Porque cuando uno vaya a grabar a las grandes empresas, le va a decir, bueno, si vos me regulas así, probablemente te voy a pagar menos impuestos. Y vos lo precisás. Entonces, probablemente el consumidor local y a nivel mundial tenga una pérdida. Ustedes recuerden, los monopolios no solo se liquidan por impuestos, se regulan. Las actividades se regulan. Inclusive a nivel tecnológico, ¿no? Por eso inventamos los semáforos, el control de la velocidad, etcétera, etcétera, y probablemente tengamos que controlar de las empresas que controlan nuestra vida, porque saben más de nosotros que nosotros mismos. Por último, hay un cambio en la institucionalidad. En primer lugar, este acuerdo es informal. Está hecho por 80 países, donde yo trabajé por 2 años, donde obviamente hay una cierta dominancia, los países del G7, etcétera, etcétera, y del G20, donde Argentina es parte. Pero no estamos haciendo un acuerdo, no es las Naciones Unidas, no tiene una formalidad, son acuerdos informales, como todos los que desarrollamos con el proceso de transparencia. Nos fuimos sumando, y bueno, algunos quedaron en la lista, como quedó Uruguay, merecidamente, etcétera, etcétera, cuando cumplía. Segundo, estamos haciendo Learning by Moving. Si ustedes se recuerdan, nosotros acá vamos a hacer Learning by Moving. Vamos a ir cambiando un poco los postes y viendo cómo aplicamos esto.
como se aplicó el proceso de transparencia. Ustedes recuerdan, primero había que firmar con 5 países, después había que firmar con los socios, y terminamos, un poco gracias a Estados Unidos, que sacó el FATCA, intercambiando de a 100 países. Todo lo que tenemos de todos los países que están en el convenio de los 100 países. Por último, este consenso es por default. O sea, los países grandes, no estoy hablando los ricos, los grandes, son los que están empujando este proceso, porque los chicos por lo general tienen sus agujeros de ahorro para la atracción de inversiones y para la atracción de ahorro. Y es por un sistema de consenso por default. Ustedes conocen lo que es consenso por default. O te venís, o es como pelearse con Ruggeri y el Tano, para los que son viejos, y el Tano Gutiérrez, ¿no? Ahí, te lograban el consenso en el área. Y por último, cuando las negociaciones en los países, cuando uno negocia con multilaterales o con la OMC, negocia con países o con una burocracia. Puede uno decir, bueno, pero algunas instituciones de crédito, como la que yo trabajé y muchas otras, están ligados de alguna manera a la banca internacional. Es muy poco peso. En algunos lugares, en algunos momentos sí, cuando estos bancos estaban comprometidos, como ahora puede ser el Banco Central Europeo, o como pudo ser en los 80, cuando el fondo colaboró cuando había mucha exposición en terceros países. Y entonces, digamos que, pero por lo general, no, el sector privado no interviene en esos acuerdos. Interviene informalmente, pero no directo. En este caso, como es una reforma tributaria, la participación del sector privado global sí se dio, además de los países. En particular, en el pilar. Conclusión. Cambio tectónico en la tributación internacional que afecta un pilar tributario de primer nivel, en especial, cuanto más me desarrollo, más recaudo un sistema de impuesto a la renta. Segundo, cambio fiscalmente, porque ahora la coordinación internacional entra en la parte fiscal y afecta a la regulación. Y un tercer punto, lo hacemos con una institucionalidad muy particular. Muchas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias por todo lo que nos estuviste explicando, haciéndonos un recorrido por todo el mundo de lo que está y lo que se viene, ¿no? Porque realmente vemos que es lo que se viene. El mundo cambió, la tributación está cambiando y va a tener que seguir cambiando. Así que realmente para nosotros es muy interesante y sobre todo para los alumnos que tenemos acá en Argentina que te puedan escuchar. Te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros. Así que creo que a partir de ahora abrimos un nuevo canal tributario para poder volver a realizar otro tipo de seminarios en conjunto con vos y con otras personalidades mundiales como lo venimos haciendo. Te agradecemos mucho tu participación y bueno, a todos, gracias.